mucho, bienvenidos al canal. Hoy os quiero hablar de un concepto viejo, pero al que le he estado dando vueltas últimamente y que quiero hilar un poco más. Es la idea de estancamiento. Como entrenador personal, he lidiado muchas veces con personas que estaban estancadas o que decían estar estancadas, y en mi práctica personal me he estancado millones de veces y he tenido que desarrollar herramientas para salir. Y no solamente a nivel de entrenamiento físico, sino a nivel, a nivel laboral, por ejemplo. Y a raíz de una última época en el doctorado donde lo he pasado especialmente mal y con sensaciones de estancamiento, he profundizado más en esta idea de qué significa estar estancados, cómo sabemos que estamos estancados. Y vengo a decirte que lo más probable es que si te sientes estancado, no lo estés. Es una percepción. Porque lo primero que necesitamos decir es, cuando hablamos de estar estancados, ¿estancados con respecto a qué? ¿Cuál es el marco de referencia o el sistema de referencia al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estar estancados? Y a la hora de determinar con respecto a qué, hay que considerar las expectativas de progreso y hay que considerar cuántas métricas estamos midiendo. Y si no tenemos clara ninguna de estas dos cosas, no podemos decir que estamos estancados. Y por eso vengo a darte lo que creo que es la mejor herramienta para lidiar con el estancamiento, que desde mi punto de vista es medir. Tienes que medir más. Y si no estás midiendo, no puedes decir que estás estancado. Voy a poner el ejemplo del entrenamiento porque es muy claro y sencillo, y luego extrapolo al ámbito laboral y cognitivo, que es un poquito más complicado. Cuando tú estás entrenando y sientes que estás estancado, lo primero tienes que determinar qué estás midiendo. Porque si estás midiendo solamente, por ejemplo, el peso que estás levantando, es muy fácil decir que estás estancado. Es muy fácil decir, no estoy levantando, estoy levantando el mismo peso. Sin embargo, ¿y si medimos también, por ejemplo, las repeticiones? Por empezar de forma obvia. Bueno, si controlas peso y repeticiones, puede que estés levantando el mismo peso, pero puedes levantarlo más veces. Ya no estás estancado. Pero vamos a suponer que estás levantando el mismo peso a las mismas repeticiones, cosa que la mayoría de gente diría, ahora sí que estoy estancado. Vale, ¿cuántas veces puedes hacer ese bloque? ¿Cuántas veces puedes hacer ese set? Bueno, pues pasar de poder hacerlo 4 veces a hacerlo 7, 8, 10 veces es un progreso. Entonces, si mides sets, peso y repeticiones, seguramente no estarás tan estancado. Y si lo estás, sinceramente, puede ser que no te estés empujando lo suficiente. Cosa que nos lleva a otra métrica. ¿Con cuánto esfuerzo estás haciendo el mismo trabajo? Si vamos a decir que estás haciendo mismos sets, repeticiones, peso, pero te está costando menos, eso es progreso. Eso es progreso. También podríamos contar la cantidad de descanso que estás haciendo. ¿Cuánto descanso estás haciendo entre sets? Si estás descansando menos, seguramente estás progresando. Pero luego también podemos empezar a contar factores externos, como cuánto has dormido, cuánta fatiga tienes ese día, cuánta frecuencia estás en tu periodo menstrual. Y si resulta que cuando existen alguna de estas variables, vamos a decir cansancio general, puedes hacer las mismas marcas que antes en un día bueno, eso también es progreso. Es decir, hay una miríada de métricas que, cuando las miras en conjunto, hay muchas formas de hacer progreso. Y cuando nos damos cuenta de esto, vemos que muchas veces el progreso no es... el estancamiento no es un estancamiento real. Es un estancamiento por falta de resolución. Cuando algo está difuminado, parece que dos cosas sean la misma, pero a medida que tú enfocas la imagen, los matices se revelan y el progreso, especialmente en estadios muy avanzados, es más evidente. Cosa que me lleva a otro punto, que es ¿cuáles son tus expectativas de progreso? Puede ser que alguien esté diciendo, bueno, es que llevo 3 semanas en las cuales no he subido peso. Vale, ¿cuántos años llevas entrenando? Si es tu primer año entrenando y no has hecho progreso en 3 semanas,
seguramente puedes meter más peso y seguramente hay progreso a pesar de que tú no lo estés aplicando. Pero si me dices, no, es que llevo haciendo este gesto 3, 5 años y en 3 semanas no he avanzado. Bueno, seguramente es que eso sea lo normal. Cuando llevas mucho tiempo en un ámbito, cuando te has especializado mucho, la cantidad de tiempo que necesitas invertir para conseguir cierto margen de retorno es muy grande. Necesitas mucho tiempo para muy poquito margen. Por lo que puede que las progresiones, cuando llevas mucho tiempo entrenando un gesto, no vengan hasta que no han pasado a lo mejor un mes. Y eso no significa que estés estancado, significa que el ratio de progresión es menor porque estás más especializado en ese gesto. Cuanto más especializado estés, cuanto más avanzado estés en un ámbito, más tienes que medir, más detallista tienes que ser. Y lo mismo aplica al progreso intelectual en otros aspectos. Como decía al principio, hace poco estuve en una época en la que me consideraba bastante estancado en el doctorado. Llegaba al día de trabajo y me iba después del final del día con la sensación de que no había avanzado, de que estaba en el mismo sitio, de que el proyecto no avanzaba. Y decidí aplicar esta estrategia, decidí tomarme el trabajo, en este caso investigación, como si fuese de entrenamiento. Vas a utilizar las mismas técnicas. ¿A esto que me refiero? Vas a tener un programa de trabajo, vas a llegar y antes de empezar a trabajar vas a describir con detalle lo que esperas de esta sesión y cuando acabas la sesión vas a marcar qué cosas has hecho. Y cuando haces esto, en realidad lo que estás haciendo es ponerte un objetivo, desglosarlo en objetivos más pequeños, cada uno de esos subobjetivos lo desglosas en microobjetivos que significa qué tengo que hacer hoy para que esto avance, qué tengo que hacer esta semana para que esto avance y luego qué tengo que hacer al mes para que esto avance y cómo avance el proyecto en conjunto. Y cuando empecé a hacer esto, me di cuenta que no estaba estancado, que al final de la mañana había hecho cosas que no eran acabar el proyecto, pero que eran parte del proyecto. Pero que si te centras en el objetivo a gran escala, pierdes la riqueza de esos detalles. ¿Y qué sucede cuando notas que estás avanzando? Que tu ánimo se eleva, que estás mucho más animado, estás mucho más contento, estás mucho más motivado y el proyecto avanza más y avanza mejor. Como el proyecto avanza, te sientes eh, eh, con más ganas de trabajar y todo fluye mejor. Es por ello que en este vídeo quería presentaros esta máxima de que no estás estancado, no estás midiendo lo suficiente. Si te sientes estancado y no estás midiendo lo suficiente, empieza a medir. Y de verdad observa si estás realmente estancado. Si estás realmente estancado, vale, estupendo. Ahora tienes una míriada de métricas con las que puedes jugar para avanzar. Ahora bien, lo más probable es que si le estás poniendo un mínimo de ganas, evidentemente si vas al gimnasio sin intención de hacer mucho, sin esforzarte, pues no vas a avanzar. Pero si vas con un mínimo de ganas y mides lo suficiente, seguramente te das cuenta de que, aunque sea un poquito, en alguna de las métricas estás avanzando. Y esta estrategia además es tremendamente válida porque te permite ajustar con diferentes diales cómo quieres progresar. Y esto te permite progresar de muchas maneras de forma que siempre sigues avanzando. Porque no siempre significa que sí que puedas avanzar de cualquiera de las maneras, sino que a veces tienes que ajustar los sets, a veces tienes que ajustar las reps, a veces tienes que ajustar el tiempo de descanso, a veces tienes que ajustar el peso. Y si no mides y observas todo esto, no sabes con qué puedes jugar. Y lo mismo con el trabajo. Si estás trabajando, pues a lo mejor puedes medir cuántas horas estás trabajando, cuánto has acumulado de trabajo hecho al final de la semana, cuánto tiempo no dedicado a perder, básicamente, le has dedicado a la sesión. Cuanto más mides, más puedes jugar. Y esto lo puede aplicar a cualquier ámbito. Por ejemplo, vamos a decir que alguien intenta ser más extrovertido y se pone como objetivo ser más extrovertido. Bueno, pues es un mal objetivo, porque ¿cuándo eres lo suficientemente extrovertido? Nunca lo sabes. O ¿cómo sabes que estás avanzando hacia ser más extrovertido? Bueno, pues no lo sabes. Tienes que decir, vale, quiero ser
más extrovertido. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en el cual no me dé reparo hablar con personas desconocidas. Vale, tenemos un tope. Vale, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues vamos a conseguir eso hablando con una persona desconocida al día. No hay que ser muy ambicioso, hay que empezar muy poquito a poco. Una persona desconocida al día, ¿de acuerdo? Y te haces un registro. Voy a intentar hablar con una persona desconocida al día. ¿Que hablas con dos? Estupendo. ¿Que hablas con tres? Estupendo. Luego vamos a pasar a hablar con 2 o 3 desconocidos al día. Estupendo. Quizá tienes que empezar con gente que no conoces, pero es dentro de tu círculo. Alguien que está en el gimnasio, que ya os habéis mirado, tal, y dice, oye, ¿me puedes pasar esa barra? Ya está, fin, interacción. Luego puedes determinar que la interacción solo cuenta si dura más de 1 minuto, más de 2, más de 3, más de 5. Personas que no conoces de nada, etcétera, etcétera. Y cuanto más mides, más podrás determinar si estás avanzando a tu objetivo o no. Y esta es la clave. Esta es la clave para conseguir prácticamente cualquier cosa que nos propongamos, sinceramente, en cuanto a que lo que más importa es la consistencia y medir. Si eres consistente y estás midiendo adecuadamente, te aseguro que vas a avanzar hacia las metas que te propongas, o por lo menos, en caso de no avanzar, vas a saber por qué no estás avanzando y vas a ser capaz de ajustar el planning acorde.